Bienvenidos, mis amados hermanos, a una lección más de Se nos está haciendo tarde. Hoy tenemos un tema por demás interesantísimo que debemos de tener en nuestra mente y corazón para ser sabios en el conocimiento de nuestro Dios. Vamos a leer la palabra del Señor que encontramos en el Evangelio según San Juan, en su primer capítulo. El último versículo reza de la manera siguiente, es el versículo 18. Repetimos, Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 18, reza de la manera siguiente. A Dios nadie jamás le ha visto. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, Él lo ha explicado. Él ha hecho la exégesis de nuestro Creador, de tal manera que vale la pena que indaguemos cómo funciona esto. Muy bien, uno de los hombres que más y de una mejor manera conocieron al Señor nuestro Dios fue Moisés. Difícil llegar a la estatura de ese grande y gigante hombre de la fe, que por más de 40 años estuvo oyendo la voz de Dios y respondiendo positivamente a esa voz que le estaba indicando las cosas que eran necesarias que el pueblo de Dios, Israel, las practicara. Él le dio los 10 mandamientos, etc. Y sin embargo, al final de su carrera, contemplando todo lo que había, sopesándolo en su corazón, todo lo que había pasado, todo lo que había experimentado en ese largo tiempo de oír y de atender la voz del Señor, y él dijo: oh Jehová, tú eres Dios que te encubres. Es decir, aunque la Biblia dice que vio cara a cara como con un amigo el Señor a Moisés, en realidad tuvo manifestaciones maravillosas del Señor, pero no eran exactamente el rostro de nuestro Dios, porque acá dice categóricamente: a Dios nadie jamás le ha visto. Ningún hombre, por grande que sea como Moisés o Elías, no vieron el rostro de nuestro Dios. Ahora bien, el que lo explica, porque es necesario explicar al Dios que se encubre, es precisamente el unigénito Hijo del Padre, es decir, Jesús, nuestro Salvador. ¿Cuánto problema se hacen los físicos, los que están pensando mucho acerca de toda la creación, y muchos de ellos, de una manera extraña, porque las evidencias son contundentes, niegan la existencia del Señor, y mucho menos van a aceptar lo que realmente es nuestro Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo tiene la facultad de podernos enseñar y hacer la explicación acerca de nuestro Dios. Subraya eso de la explicación, porque solo el Señor Jesús tiene esa capacidad de enseñarnos quién Dios es en realidad. Vamos a leer otra porción bíblica que nos va a ampliar el panorama, y la encontramos en el Evangelio de Lucas, que repite la profecía de Isaías, en el capítulo número 4 y versículo 17. Leamos a partir del versículo 17. Lucas 4:17 dice así: y le fue dado el libro del profeta Isaías, y habiendo desarrollado el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y a los ciegos recobro de la vista, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Qué bueno es esto. Entonces, notemos cómo el Señor está explicando en su ministerio y a través de la presencia del Espíritu Santo que siempre estuvo con él, quién Dios en realidad es. Imagínense solo este problema. El hombre tiene ahora una crisis social, económica, política. Es una cosa terrible. Guerras,
y rumores de guerras y cuánto mal existe hoy en la tierra. Y todavía tiene el hombre que quiere llevársela de sabio diciendo, si Dios existiera, ¿por qué entonces permite que todo este mal ocurra? Y habría que hacerles una contrapregunta. Decirles, ¿por qué el hombre niega la existencia de Dios y no se rinde a Él? No descubre que la única oportunidad que tenemos los mortales para poder ser personas dignas en esta vida y en la eternidad, que es mucho más grande todavía. ¿Por qué no se acercan al Señor? ¿Por qué no pueden notar que hay una firma indeleble en toda la creación que dice Jehová? Él es el creador de todas las cosas. Y solo es cuestión de venir ahora a la explicación de quién es Dios, para que entremos todos a la armonización con nuestro Creador, de no estar ignorándolo. ¿Por qué el hombre piensa en un sinnúmero de cosas, tiene tesis por todos lados y nunca logra llegar a la verdad? Y cuando creen haber abrazado la verdad, es un craso error. Por eso me parece tan hermoso y tan necesario y tan útil que nosotros también atendamos a esta explicación que solo el Hijo de Dios puede darnos a nosotros. Imagínense lo que dice aquí Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Son buenas noticias, excelentes noticias a nosotros que estamos en la tierra bastante ignorantes, porque todo lo que el hombre conjetura es ignorancia. Lo que llaman sabiduría en las cuestiones de pensamiento, en las filosofías, en realidad están huecas, no tienen consistencia, no pueden probar lo que piensan. Pero nuestro Dios sí tiene uno que lo explica de una manera magistral, maravillosa, sin dudas, que Dios se puede manifestar, pero lo hace en la persona de su Hijo, que Él es el encargado de darlo a conocer. Buenas nuevas, buenas noticias que alegrarán el alma, que quitarán la tristeza, que quitarán la desazón en esta vida, porque el hombre no sabe ni a qué vino a la tierra, no sabe cuándo va a morir, y efectivamente va a morir. Y ahí se terminó su orgullo, y ahí se terminó todo lo que ha estado pensando. No tiene validez entonces ninguna cosa de esas. Pero venir a la noticia de Dios es alegrar el alma. Y esto no es un lavado de cerebro como algunos piensan. Y si piensan que es un lavado de cerebro, qué sabroso, qué hermoso, qué bueno que continúa a través de los años. Nosotros disfrutando de esta explicación que solo Jesús por su palabra ahora lo está haciendo, de tal manera que nosotros, oyendo estas maravillas, atendiendo la voz de nuestro Señor, podemos entrar a una comunión verdadera y no ficticia como hacen los religiosos, que hacen un sinnúmero de ritos, ceremonias, pero no consiguen que Dios se manifieste. Y si Él no se manifiesta es porque no se agrada de lo que están haciendo. Israel tenía un sinnúmero de ceremonias, pero que el Señor no les había mandado que las hicieran. Tuvo que el Señor decirles, ¿quién les enseñó a ustedes esto? Porque tenían mandamientos de ellos y los querían poner como mandamientos de Dios de una manera lamentable. Pero qué bueno entonces es venir a las buenas noticias que nuestro Dios tiene preparadas para los que le oímos. Dice así, también me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Cuán problemático es el pensamiento del hombre hoy. Tiene una depresión terrible. Muchos ya no soportan esa depresión y entran a la fatalidad de cortarse la vida. Aún personas religiosas lo hacen porque no vienen a la explicación que nuestro Señor Jesucristo hace de nuestro Dios. ¿Qué podemos hablar de esta liberación que el Señor, nuestro Dios, encomendó a su Hijo para que lo proclamara en medio de este mundo? Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Él es el que tiene el máximo poder, aunque parezcan cadenas
imposibles de romper, nuestro Señor, con la proclamación que Jesús comenzó a hacer y legó a sus apóstoles como Pablo y como Pedro y los demás apóstoles a proclamar, a seguir proclamando. Es el mensaje que se debe oír en toda la redondez de la tierra, porque el Señor le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio, las buenas noticias. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, porque no quiso creer en el unigénito Hijo de Dios, el nombre que salva, Jesús, el Salvador del mundo. Por eso está así dicho. Es una proclamación de libertad. Mucha gente dice: yo me siento libre, pero está atado todavía a odios, a rencores, a vicios, a tendencias. Y qué terrible es ver ahora el comportamiento del hombre. Los varones ya no quieren ser varones y se sienten mujeres, y viceversa. Y todavía tienen la maldad de querer inducir a nuestros niños a una cosa tan lamentable como es querer cambiar de la naturaleza sexual con que nacimos. El varoncito nace varoncito, crece, se desarrolla y aún muere y sigue siendo un varoncito. No importa lo que haga con su cuerpo. Pues el Señor tiene un mensaje de liberación, y esto es lo que hay que proclamar: libertad a los cautivos, porque están cautivos de sus pensamientos, de sus tendencias, de la herencia que les dieron en el hogar, en la escuela, en la facultad, donde haya sido. Por eso hay que liberar con esta explicación que el Señor está haciendo de su Dios. Dios lo que quiere es libertar, pues. En sumas cosas, Él lo que quiere es libertar, no tener personas de una manera extraña siguiendo mandamientos que conjeturan ellos. No, lo que quiere el Señor es una liberación completa, para que entonces amemos a Dios sobre todas las cosas, a nuestra mujer porque es la cónyuge que el Señor nos dio, a nuestros hijos porque es nuestra familia hermosa. Y el que tiene todo esto es una bendición muy grande, la que ha adquirido de nuestro Dios. Que se normalice el hombre, que la sociedad cambie, aunque es una utopía, porque sabemos que esto no va a mejorar, va de mal en peor, porque el que está presidiendo todo este asunto social es Satán, el perverso, el enemigo, al contrario, el que quiere destruir, matar y hacer cosas terribles en contra de la humanidad. Lo primero entonces en esta explicación que Jesús está dando de su Dios consiste en predicar, en proclamar libertad a los cautivos y a los ciegos recobro de la vista. No solo de los que tuvieron pues la mala fortuna de nacer sin visión, sin vista, sino aquellos que teniendo ojos no quieren ver, aquellos que teniendo la facultad de distinguir las cosas, siguen en una línea torcida y tóxica, no pueden ver. Imagínense la situación en que nos encontramos todos, y aquí no hay nadie que pueda sustraerse de esta condición. Nosotros, como dicen en las ciencias naturales, hemos nacido de nuestra madre, hemos crecido en el hogar, nos desarrollamos ya como hombres, y después tenemos que morir. Y nadie puede tener dominio y poder sobre la muerte. Todos habremos de morir. Así que tenemos esta situación de abrir los ojos a los ciegos para que vean que somos mortales, que estamos viviendo en un cuerpo endeble, que se enferma y que puede morir. Así que hay que ver con seguridad. ¿Cómo puede ser que el hombre se conforme con decir: pues yo no creo en Dios, si Él es la causa de todo? ¿Cómo no ver toda la creación? ¿Quién creó todas estas cosas? Esta diversidad de las especies, y aún en nuestro cuerpo, cómo funcionan nuestros órganos tan maravillosamente. Se asombra uno de saber cómo funciona el corazón, cómo funcionan los riñones,
todo eso que muchas veces se maltrata y después se sufren las consecuencias. Pero qué bueno es que miremos con amplitud, que miremos con seguridad, con limpieza, con verdad, para que entonces hagamos las rectificaciones necesarias. Porque ¿quién quiere andar equivocadamente? Yo creo que ninguno. Pero ese es el problema, de que se camina no viendo verdaderamente la situación en que estamos. Así que qué bueno es que el Señor abra nuestros ojos también. Continúa diciendo Isaías y Lucas, que lo recogió, dice también, y a los para poner en libertad a los oprimidos. Imagínense la opresión que nos causan las circunstancias en que estamos, la recesión económica, cómo se vinieron a pique los valores humanos en la sociedad. Qué terrible es ver las aberraciones del comportamiento íntimo de las personas. Los que se mofaron de Jesús en las Olimpiadas, ellos creyeron que estaban haciendo gracia. La verdad es que son esclavos, tienen un comportamiento aberrante y todavía creyendo que se están burlando de Dios. ¡Qué insensatez! Por eso hay que proclamar esta explicación, esta exégesis que Jesús hace de su Padre Celestial, para que lo conozcamos, para que nos rindamos a Él, porque no hay nadie que se pueda interesar por nuestra vida como sí lo hace nuestro Creador. También dice más, y pone bien hermoso esto, cuando dice proclamar el año de la buena voluntad del Señor, es decir, esa gracia que no termina, esa insistencia de nuestro Dios que nos acerquemos a Él. La Biblia todavía dice, venid, todos los que tengáis hambre y sed de justicia, porque seréis saciados. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Deje el impío su camino y venga el Señor para cambiar su vida. Una de las cosas más impresionantes de la fe es el cambio de conducta, el cambio de la vida, que ya no se practica lo malo, sino que ahora se anhela y se practica lo bueno. Porque Dios lo que quiere es que nosotros practiquemos la justicia, así como la de Él, que es justo, plenamente justo, que no tiene por qué ocultar cosas que no lo son, como solemos hacer en la tierra. No, una práctica verdaderamente de justicia, es decir, tratar bien a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo, considerarlo, y máxime si es un familiar, volcarnos a Él para darle nuestra ayuda, nuestra comprensión, nuestro amor, nuestro interés, porque todas las cosas salgan bien. Entonces tenemos nosotros el año agradable de nuestro Dios. Él quiere perdonar el pecado más nauseabundo que se haya practicado. No importa en qué cayó el hombre, el Señor tiene la capacidad de cambiarlo. Esa opresión de sus circunstancias, ese espíritu de culpabilidad que muchas veces se retiene, puede descender, puede terminarse cuando nosotros aceptamos la proclamación de esta explicación que solo Jesús está dando del Señor. Ya no es necesario estar oyendo filosofías huecas que no pueden probar nada de lo que afirman. Nuestro Dios tiene pues un interlocutor, tiene alguien que explica, maestro por excelencia que puede explicar, para que ya no digamos como Moisés, oh Señor, tú eres Dios que te encubres, sino que ahora, como dijo también el gran patriarca Job, de oídas te había oído, Señor, pero ahora, después de la prueba y de salir aprobado, puedo decir, mis ojos te ven, mis ojos te miran. Un cambio maravilloso, una respuesta preciosa después de toda esta prueba que se puede haber recibido. Me impresiona que el Señor tenga ahora la manera de decirle a todo el mundo quién es Dios en realidad. Las ponencias de la gente que se la lleva de sabio se deberían de poner muy quietos y escuchar lo que dice la Escritura, porque todo esto está en el ministerio de nuestro Señor, que el Espíritu lo hace real, y aún puede escoger hombres
de probidad que Él ha tratado para que también prediquen la palabra del Señor, proclamen a viva voz lo que nuestro Dios quiere. Imagínense el comportamiento de la humanidad generalmente hablando. El Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte Sinaí y esperó 40 días Moisés para recibir las tablas de la ley que el Señor confeccionó y que escribió de su puño y letra 10 mandamientos para que a Israel le fuera bien, para que estuvieran en una vida superior a cualquier pueblo de la tierra. Pero Israel lo primero que hizo fue pisotear los mandamientos del Señor. La Torá quedó en los pies de esta gente que venían terriblemente contaminados de Egipto y no cedieron al cambio, a la transformación que el Señor quería darles con sus obras y con la manifestación de su voluntad. No había llegado todavía el maestro que les habría de explicar todo. Ahora nosotros tenemos la ventaja de escudriñar la palabra de Dios, como es la Santa Biblia, y enterarnos de qué el Señor está hablando cuando dice: nadie ha visto al Señor. El Hijo unigénito, el que está en el seno del Padre, Él lo ha explicado. Ahora hay que ver la explicación. Y solo el Señor tiene esa explicación clara y contundente. Oír a los hombres que tienen otros intereses no es lo aconsejable. Escudriñemos la palabra, porque es la que da testimonio de nuestro Señor y nos enseña a caminar en la luz meridiana de su voluntad. Mis hermanos, hagamos caso de lo que dice acá. Solo el Hijo de Dios tiene la explicación. No escuchemos voces extrañas. Por eso tan contundente me dice el apóstol Pablo a los de Galacia: si aún un ángel del cielo bajara y os enseñara otro evangelio, otra proclamación, que no es la que nosotros les hemos dado a ustedes, el tal se ha puesto debajo de maldición, porque nadie le puede añadir, nadie le puede quitar a este mensaje, porque de lo que se trata es de liberar al hombre de toda la opresión de esta vida, que no tiene sentido y razón cuando estamos lejos de nuestro Dios. Pero venir a la explicación de su palabra, venir a la explicación de quién es nuestro Dios, eso sí va a cambiar la vida. Y lo primero que sucede con nosotros es que nos alegran. Con las buenas noticias nos alegra el Señor para que tengamos el incentivo correcto, porque nuestra alma necesita incentivo para creer. La Biblia dice: atráeme y en pos de ti correré. Claro, necesitamos que nos atraiga el Señor, pero si tú tienes el deseo de conocer al Señor, que ya estás cansado de las tesis, de los pensamientos de los que se llaman científicos, de los que se creen sabios, y quieres de verdad conocer a tu Creador, a tu Padre Celestial, escucha lo que la Biblia dice hablando Jesús, para que entonces nosotros todos nos sonreiramos y celebremos lo que el Señor realmente está haciendo con nosotros. Quizás somos personas somos pocas personas las que estamos en esto, pero hay que testificar, hay que decirle al mundo que sí hay una verdad maravillosa, que se siente, que se experimenta. Y eso es lo que nos da a nosotros confianza y seguridad, porque el amor de nuestro Dios ha sido derramado en nuestras vidas. Sabemos, somos testigos de la verdad. A mí me da pena cuando escucho las ponencias de los grandes y digo yo: Señor, nosotros pequeños, todavía somos personas pequeñas, no hemos pulido nuestra mente y sin embargo podemos creerte. Es que sabe una cosa, para terminar digo esto, que al Señor hay que conocerlo, pero en la sabiduría de Él, no en la sabiduría de nuestra mente. Es ahí donde está el problema, el equívoco de los que piensan que están en una eminencia, ¿verdad?, del pensamiento, como los griegos que amaban la sabiduría más que todas las cosas. Es que no se puede conocer al Creador sin que Él lo explique. Qué bueno es cuando Él lo explica. Qué bueno es porque se clava en nuestro corazón, bien clavado, y eso nadie lo puede arrancar.
ni Satanás puede quitarlo de nuestro corazón, porque fue la explicación, la exégesis perfecta, correcta, total, contundente, que el Señor nos da a nosotros, los que tenemos hambre y sed de justicia. Para mí ha sido una bendición tan grande poder comunicar este mensaje. Espero que tú lo multipliques con tus amigos, familiares y vecinos, para que todos puedan escuchar la sencilla pero contundente palabra de Dios, que nos habla de uno que explica quién es Dios. Eso a mí sí me interesa, y espero que a ti te interese, para que no estemos en los errores del pensamiento de los hombres, sino en la verdad de Dios, que es Cristo el Señor. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde, es mi oración. Padre, ahora recibe toda honra y gloria, y bendice a todos los que están viendo el vídeo y los que lo van a ver posteriormente también. Padre, gracias, porque tenemos quien puede explicarnos quién realmente eres tú, que estás encumbrado en los cielos, en un lugar inaccesible de luz. Pero Jesús, nuestro Salvador, es el que nos puede explicar maravillosamente todo lo referente a ti. Gracias, Señor. La gloria y la honra es para ti siempre. Amén. Mi hermano, te invito para que el próximo jueves a las 7 en punto de la noche nos sintonicemos y nos gocemos de saber que nos están explicando la Biblia. Qué hermoso es saber que nos están explicando lo que dice la Escritura, porque es el hablar de nuestro Señor que quedó impreso en sus 66 libros, para que podamos tener seguridad en quién hemos creído y por qué lo hemos hecho, y por qué han pasado los años y seguimos diciendo: Jesús es mi Salvador, Él es el príncipe, el rey de mi corazón. Hasta la próxima entonces, mis hermanos, un abrazo para todos los amados hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.